Muy bien, buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a esta segunda sesión de la Santa Misa en 7 flashes, como hemos querido titular estas sesiones de preparación para la primera comunión y para la confirmación, pensadas especialmente para ustedes, los papás del colegio. Hoy vamos a tener nuestra segunda sesión llamada Preparación para la Misa y Ritos Iniciales. Este es el título que le hemos querido dar a esta segunda sesión, porque ya hoy nos vamos a meter en lo que se refiere propiamente a la Santa Misa. La vez pasada hablamos de la Santa Misa en general, una introducción, algunas ideas que nos pudieran servir para irnos como ambientando en este tema que, que estamos trabajando, que es la Santa Misa en 7 flashes, ¿no? Recuerdo brevemente por qué la hemos titulado así. Queremos ver la Santa Misa como una película y recordamos que la vez pasada decíamos cómo detrás de una película que dura hora y media, 2 horas, pues hay mucho trabajo detrás, muchos años, incluso a veces que se ven reflejados en una hora y media, 2 horas de producto final. La misa es lo mismo, la misa es un, una realidad que dura 30, 40 minutos, máximo una hora los domingos, pero que tiene detrás de esa hora muchos siglos de trabajo, de oración, de significados, de lenguajes que vale la pena conocer y en los cuales vale la pena profundizar, ¿no? Y hemos querido hacerlo en 7 sesiones porque el 7 es el número que en la Biblia significa la plenitud y por lo tanto también he querido darle ese significado a la misa, significado de plenitud. Y también finalmente porque en cada sesión vamos a hablar de 7 ideas. En total tendremos 7 sesiones, esta es la segunda, pero además de tener 7 sesiones, cada sesión está compuesta por 7 ideas. Entonces hoy nos vamos a meter propiamente en lo que se refiere a la preparación para la misa y los ritos iniciales, ¿no? Comenzamos con esta idea, que es una idea que, que tiene mucho que ver con el deporte, ¿no? En esta sesión vamos a utilizar muchas analogías deportivas porque creo que el deporte nos puede ayudar también a ir captando un poquito el sentido, porque el deporte es una realidad que tenemos muy cerca y por lo tanto también nos puede permitir como profundizar en ese lenguaje que queremos entender un poquito mejor de la Santa Misa. Y esto es lo primero, este es el título de esta sesión. Los partidos comienzan en la previa. Un partido no empieza cuando el árbitro pita, un partido empieza mucho antes. Un deportista se prepara con muchísima anticipación para un evento deportivo, para una competencia. Y hay una preparación psicológica, y hay una preparación física, y hay una preparación alimenticia, y hay una preparación incluso moral, ¿no? Porque también hay que poner en juego virtudes morales para preparar los partidos y las competencias, ¿no? Hay una preparación familiar. Entonces también, esto es importante, la misa empieza antes de que el sacerdote salga al altar. Los partidos comienzan en la previa. Y nosotros, así como los deportistas preparan sus competencias, nosotros debemos preparar la misa. Esto es lo que han hecho los santos. Y por lo tanto, pues la misa requiere de nuestra parte, como es lo más importante que puede hacer un ser humano, la misa requiere de nuestra parte como una ambientación interior. Hay que disponer el alma para vivir la misa. Uno no puede llegar a la misa como un paracaidista, de caer ahí en el banco de la iglesia y qué es lo que pasa hoy y tal. Y entonces uno como que ya medio reacciona ya cuando empezó la misa, ¿no? La misa requiere ambientarnos interiormente, mentalizarnos de que vamos a vivir lo más importante. Y por eso la primera idea es esta, el silencio. Es muy importante que, que nosotros dispongamos nuestra alma para la misa con el silencio. San José María, por ejemplo, desde la noche anterior, ya cuando se iba a dormir, procuraba estar en silencio. Y antes de la misa, cuando se levantaba, procuraba estar en silencio y ya irse mentalizando. San Juan Pablo II también, por ejemplo, San Juan Pablo II, bastantes minutos antes de la misa, le decía a su secretario, ya no estoy para nadie, ya no recibo llamadas, ya no recibo personas, porque estos minutos son de silencio.
me voy a preparar para la misa, ya no estoy para nadie. Y nosotros, en cambio, a veces, lastimosamente, no solamente no nos preparamos, sino que llegamos ahí, como decía, como el paracaidista, pues digamos que a ver qué pasa en la misa, ¿no? Y lastimosamente a veces uno ve gente en la misa, pues que ya está sentado en el banco y está con el WhatsApp y está chateando y a veces lastimosamente pues vemos en nuestras parroquias que no hay como ese silencio interior, ¿no? Vivimos en una sociedad que le tiene mucho miedo al silencio y los cristianos que queremos amar la misa y ustedes que están también en este proceso de preparar a sus hijos para la confirmación o para la primera comunión, qué importante que aprendamos a valorar el silencio no solo desde el punto de vista religioso, sino también familiar, contemplativo, la lectura, la música tranquila, contemplar un paisaje, contemplar la naturaleza, porque cuando uno contempla la belleza, el silencio se produce por sí solo. Y por eso quería poner ahora mismo un video que aparentemente podría no tener nada que ver. Es un video de la selección española de fútbol. Ya siento que en esta clase voy a poner muchos ejemplos de fútbol, que es un deporte que me gusta mucho, pero creo que se va a entender, ¿no? Y es un video que yo creo que nos puede ayudar a entender esta idea inicial que quiero transmitir, porque a veces cuando nos vamos a enfrentar a lo sublime, cuando nos vamos a enfrentar a lo grande, cuando nos vamos a enfrentar a lo bello, casi, casi que no hace falta que nos pidan silencio, sino que el silencio se produce por sí solo. Y eso es lo que vamos a intentar transmitir en este video que vamos a ver a continuación. El trayecto al campo fue largo, creo que nos pareció más largo de lo que fue. Y aquel día había un silencio increíble en el autobús. Y mirabas hacia atrás y veías a los jugadores, parecía una reflexión comunitaria, digamos, ¿no? Una introspección, una concentración que yo jamás vi en un equipo. Para no romper ese ámbito de tranquilidad, de silencio, pues también por la BlackBerry nos comunicábamos, ¿no? Y estábamos todos al lado, ¿no? El uno al otro. Cuando ves el estadio de lejos con esas luces, te entra un subidón de adrenalina que para qué, ¿no? Que es increíble, ¿no? Bien, esa es la idea que queríamos transmitir. Estos son los jugadores de la selección española de fútbol justo antes de disputar la final de la Copa del Mundo de 2010. Y ellos cuentan, íbamos en el autobús y se produjo un silencio por sí solo. Nadie nos dijo, hagan silencio, no, es que estábamos tan concentrados en lo que vamos a vivir que el silencio se produjo por sí solo. Y eso es lo bonito, que a veces hay realidades en nuestra vida que son tan bellas, que son tan sublimes, que no hace falta hablar. Por eso se dice que uno frente a la belleza se queda sin palabras. Y en ese sentido, pues es muy importante que también nosotros fomentemos ese silencio interior y también facilitemos el silencio interior de las demás personas, facilitemos el silencio interior del esposo, de la mujer, de los hijos, que nos vean rezar, también facilitar el silencio interior del sacerdote, que bueno que cuando tengamos que darle un recado al sacerdote, pues esperemos hasta después de la misa, porque el sacerdote también emplea esos minutos previos a la celebración para meterse, para que ese silencio interior también empape su alma, ¿no? La segunda idea, dar la vida por los colores. El uniforme no es indiferente. Esto pasa en el deporte. El color no es indiferente. El uniforme no es indiferente. Y en la misa tampoco. Por eso vamos a empezar también a explicar un poquito de qué se tratan las vestiduras litúrgicas de los sacerdotes, ¿no? Porque no es indiferente. Ustedes habrán notado que los sacerdotes utilizamos colores distintos cada día en la misa y cada color tiene su significado. Esta es una expresión muy, muy del deporte, ¿no? Hay que dar la vida por los colores, hay que dar la vida por la camiseta. A un hincha de un equipo no le da igual que su equipo salga de un color de otro. O sea, un hincha de Millonarios jamás querrá ver a Millonarios jugando con el color rojo. Un hincha de Santa Fe jamás querrá ver a Santa Fe jugando con el uniforme azul. No se concibe, porque los colores no son indiferentes. Entonces también en el ámbito de la misa los colores no son indiferentes. Cada color tiene su significado y cada color nos dice algo a nosotros que estamos participando de la celebración. Lo primero que diría es que las vestimentas que utiliza el sacerdote tienen un origen histórico
que es el de las antiguas vestimentas civiles griegas y romanas. Las vestiduras del sacerdote son las que se utilizaban en esa época, en la época de los primeros cristianos. Los sacerdotes utilizaban para la ceremonia litúrgica esas mismas vestimentas que utilizaban, digamos, las personas más elegantes de la época. Y luego, cuando la moda fue cambiando, que también la moda fue cambiando a raíz de las invasiones bárbaras, los papas y los obispos fueron viendo que, aunque la moda cambiara, era bueno que los sacerdotes conservaran esas vestiduras litúrgicas originales, también para distinguir el ámbito litúrgico del ámbito civil. Entonces los sacerdotes fueron conservando esas vestiduras originales de los primeros albores del cristianismo para dejar claro que el momento del culto, el momento de la misa, era un momento diferente al resto de la vida civil, al resto de la vida humana. Entonces, esas vestiduras que originalmente tienen pues su inspiración en las vestiduras de esa época, de los primeros siglos del cristianismo, cuando la moda fue cambiando, en cambio las vestiduras litúrgicas no cambiaron, sino que se mantuvieron las originales del origen del cristianismo, como digo, para separar, ¿no?, el ámbito litúrgico del ámbito civil, y que haya una clara distinción de lo que es la misa, que es un momento único del día, con el resto del día, y por eso los sacerdotes solamente usamos los ornamentos de la misa en el momento de la misa. Un sacerdote no debe salir a la calle con los ornamentos de misa, porque precisamente lo que se quiere es distinguir el momento de la misa del resto de la cotidianidad. Entonces ahora vamos a ver un video breve que explica también el sentido de las vestiduras que el sacerdote emplea en la Santa Misa. Las vestimentas litúrgicas son empleadas por los sacerdotes y otros ministros durante la celebración de la Eucaristía. Está compuesta por los siguientes elementos: el alba, utilizada por todos los ministros de la celebración litúrgica y representa la pureza del alma lavada por el bautismo; el amito, que va sobre los hombros, alrededor del cuello y debajo del alba, simboliza la defensa de las tentaciones diabólicas; el cíngulo es un cordón con que se ciñe en el alba y representa la castidad; la estola simboliza el grado de autoridad sacerdotal. En el caso de los sacerdotes, va sobre el alba sostenida por el cíngulo, mientras que los diáconos lo llevan sobre el hombro izquierdo. La casulla es la vestimenta exterior del sacerdote, va encima del alba y simboliza el yugo de Cristo y la caridad. Al igual que la estola, son diferentes colores, acorde a los tiempos litúrgicos o al motivo de la Eucaristía. Blanco se usa en el tiempo de Pascua y en las principales fiestas de Jesús y María. Rojo se utiliza en Viernes Santo, Pentecostés y en las conmemoraciones a los mártires. Verde se emplea durante el tiempo ordinario o ciclo santoral. Morado se ocupa en el tiempo de Cuaresma, tiempo de Adviento, las celebraciones penitenciales y funerales. Muy bien, entonces 5 prendas y cada una de las prendas tiene un significado. También es bueno que ustedes sepan que cuando el sacerdote se pone cada una de las prendas, cada prenda tiene una oración. Los sacerdotes tenemos una oración para cada prenda. Entonces vamos a explicar rápidamente lo que sucede en la sacristía mientras el sacerdote se prepara, para que ustedes sepan que también mientras el sacerdote se prepara, ustedes también se pueden ir disponiendo. Entonces el amito es esa prenda, es esa tela blanca que nos ponemos sobre los hombros, que como dice el video, pues mientras nos la ponemos, vamos pidiendo al Señor que proteja nuestros pensamientos, porque el amito se pone de arriba hacia abajo. Entonces la cabeza, los pensamientos, pues mientras nos ponemos el amito, le pedimos al Señor que nos proteja de las distracciones y de las insidias del diablo, porque al diablo le interesa mucho que nos distraigamos en misa. Entonces le pedimos al Señor que ese amito sea como el casco que proteja nuestros pensamientos. Ustedes también pueden pedírselo a Dios, que proteja sus pensamientos mientras se están preparando para la misa, en ese silencio. Por eso es muy bueno llegar a la misa con tiempo, con antelación, no llegar sobre la hora, sino llegar 5 o 10 minuticos antes para preparar el alma y para irle pidiendo al Señor estas cosas. Luego el alba, que es esa prenda larga, esa especie de túnica blanca, que como su nombre lo indica, pues es blanca porque el alba es sinónimo de blanco, y es para pedir a Dios la pureza,
la pureza del corazón, la pureza del cuerpo, la pureza de las intenciones. Luego está el cíngulo, que es esa especie de cinturón con el cual le pedimos a Dios la castidad, le pedimos a Dios la continencia, le pedimos a Dios mantener el cuerpo bien sujeto para poder servir a Dios también con el cuerpo, ¿no? Que es una virtud además muy importante para los sacerdotes, la pureza, la castidad, la continencia. Y también obviamente es muy importante para cualquier cristiano. Luego viene la estola, que es esa tela como alargada que nos ponemos sobre los hombros, que simboliza eso, la autoridad, pero también la petición de la vida eterna. Todo esto que estoy diciendo son oraciones que el sacerdote hace mientras se las pone. Finalmente la casulla, que simboliza el yugo. El yugo es ese instrumento con el cual dos animales van unidos por el cuello. Entonces también el yugo es un símbolo de Cristo, ¿no? De ir unidos a Cristo. Pero el sacerdote, antes de ponerse los ornamentos, hace dos cosas. Primero llega a la sacristía y se lava las manos. Pero este es un lavado de manos simbólico, porque obviamente ya llegamos con las manos limpias, pero es un pequeño lavado de manos simbólico en el cual le pedimos a Dios la limpieza de las manos. Le decimos, danos, Señor, la limpieza de las manos, para que limpies toda mancha y pueda servirte sin ningún tipo de contaminación, sea digno de servirte. Entonces, mientras nos lavamos las manos, que es un lavado de manos, como digo, simbólico, le pedimos a Dios la pureza de las manos, la pureza del alma, la pureza de la vida, para poder celebrar ese sagrado misterio de la misa. Entonces también ustedes es importante que mientras el sacerdote se prepara, vayan pidiendo esas cosas. Y luego el sacerdote, antes de empezar a ponerse los ornamentos, hace la señal de la cruz, porque todo lo que vamos a hacer durante la misa lo haremos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es lo que vamos a explicar a continuación. Y otra cosa importante es que la forma de las vestiduras hace que no se note la figura del sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote, a partir del momento en que se pone las vestiduras, deja de ser el padre fulano o el padre mengano y empieza a ser Jesucristo. Entonces, otro sentido de que las vestiduras cubran todo el cuerpo es que el sacerdote desaparezca, que desaparezca la figura del sacerdote, que desaparezca el cuerpo del sacerdote. Por eso está todo cubierto, para que desaparezca el sacerdote y aparezca Cristo. Por eso, digamos, el tamaño, la figura que forman, que es una figura, digamos, un poco amorfa, una figura ancha, lo que hace es que desaparezca la figura del sacerdote y cobre protagonismo la figura de Cristo, que va a tomar prestada nuestra voz y nuestras manos para la celebración del santo sacrificio. Tercera idea, comienza el Vía Crucis. La misa es el sacrificio de la cruz, la misa es rehacer el Calvario, lo dijimos en la sesión anterior. Entonces, desde que empieza la misa, empieza el Vía Crucis. Por eso la caminata que hace el sacerdote desde la sacristía hasta el altar simboliza el Vía Crucis, porque el sacerdote ya está saliendo hacia el Calvario. El sacerdote, en el momento en que sale de la sacristía, simboliza a Cristo, que sale hacia el monte Calvario. Por eso, cuando ustedes vean al sacerdote salir, siéntanse interpelados, es el comienzo del Vía Crucis. Y nosotros estamos en esta óptica. Fíjense en lo bonito de esta imagen. Esta imagen es como si estuviéramos mirando a Jesús desde la óptica del buen ladrón. Ahí está Jesús, nosotros estamos aquí en esta óptica del buen ladrón, mirando a Jesús. Por eso puse esta imagen que me gusta mucho, porque nos sitúa un poquito en cómo miraba el buen ladrón a Jesús. Nosotros estamos ahí, clavados en la cruz junto al Señor. Estamos llamados a ver así la misa, como protagonistas del Vía Crucis. Y hay muchos santos que siempre han interpretado el inicio de la misa con ese comienzo del Vía Crucis. Entonces, cuando ustedes ven al sacerdote salir por la sacristía, tienen que pensar en eso, en que ha comenzado el Vía Crucis. Ha comenzado el Señor a subir con la cruz al Calvario. Y el sacerdote, cuando entra, puede decir esta oración. Es una oración opcional, que es muy bueno que el sacerdote diga mientras se acerca al altar: envíame tu luz y tu verdad. Me han de guiar a tu monte santo. Monte santo es el Calvario. Me acercaré al altar de Dios, al Dios que llena de alegría mi juventud. Qué bonito. Todo esto son oraciones de un salmo. El amor de Dios es lo que llena de alegría nuestra juventud. Aunque seamos viejos de 90, de 100 años, podemos decir esto: Dios alegra nuestra juventud. Qué bonito pensar en eso, en un sacerdote mayor de 90, 100 años, que besa al altar y dice: me acercaré al altar de Dios, al Dios
que llena de alegría mi juventud. Y por eso besamos el altar, porque el altar es Cristo, que nos permite sentir ese amor y llenar nuestro corazón de juventud, porque el corazón joven es el corazón enamorado. San José María Escrivá, que murió con 73 años, decía en esas tertulias en los últimos años de su vida: busquen una persona de 73 años que hable del amor como hablo yo, decía San José María, porque era un hombre enamorado. Busquen a alguien de mi edad que hable del amor como hablo yo, un hombre joven de espíritu. Y el sacerdote entra con las manos juntas, como vemos ahí en ese emoticono. El sacerdote tiene las manos juntas por varios motivos. Las manos juntas simbolizan, por un lado, la señal hacia la que se dirige nuestra oración, hacia arriba. Las manos juntas también nos recuerdan a los mártires que tenían las manos atadas. Ustedes recordarán que en los primeros siglos del cristianismo pues hubo una persecución religiosa fuerte y los mártires pues iban esposados. Entonces cuando uno va esposado pues no puede mover mucho las manos, entonces los mártires morían con las manos atadas y por lo tanto al tener las manos atadas pues esta era una de las únicas digamos posturas de las manos que se podían tener. Pues también recuerda esa entrega hasta la muerte de los mártires que tenían las manos atadas. Entonces también por eso el sacerdote reza con esa posición. Y también hay otro motivo que es la señal de la fidelidad. En la época del medioevo, cuando existían el feudalismo, ustedes recordarán que habían unos señores que se llamaban los señores feudales, que eran los dueños de los territorios, y estaban los siervos. Los siervos servían a un solo señor. Cada siervo, cada persona, servía a un señor feudal. Y la ceremonia en la que se juraba fidelidad era una ceremonia en la cual los siervos ponían sus manos así juntas dentro de las manos del señor feudal. El señor feudal abría las manos y el siervo como que introducía las manos y el señor se las abrazaba, se las tomaba entre las manos, ¿no? Entonces es una señal de fidelidad también. Esto lo hacemos los sacerdotes en la ceremonia de ordenación. Cuando los sacerdotes somos ordenados sacerdotes, hacemos este mismo gesto. Ponemos las manos juntas y las introducimos dentro de las manos del obispo como señal de fidelidad. Entonces también el sacerdote va con esta postura de manos juntas, simbolizando ese deseo de celebrar fielmente y de estar atado hasta el final de su vida a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuarta idea, la misa empieza entonces con el mejor inicio posible. ¿Qué es lo primero que dice el sacerdote? ¿Qué es lo primero que debería decir el sacerdote? Lo primero que debería decir el sacerdote en voz alta es: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El sacerdote no debería decir: buenos días, buenas tardes, ¿cómo han estado? Espero que estén bien, feliz domingo, espero que se sientan bien. Todo eso son señales de cordialidad que están bien en otro contexto. En el contexto de la misa no deberíamos empezar así los sacerdotes. Los sacerdotes debemos empezar la misa como está estipulado: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La misa comienza con la señal de la cruz, porque es lo que vamos a celebrar, el misterio de la cruz. Es el símbolo de Cristo, es el símbolo cristiano, y además estamos gestualizando nuestra fe en la Trinidad. Porque todo lo que va a pasar en nombre de la Trinidad. La misa es un sacrificio que recibe Dios Padre, es una ofrenda que se hace a Dios Padre. La ofrenda la realiza Jesucristo y se realiza por la acción del Espíritu Santo. Toda la misa se realiza por la acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso antes hay un detalle que no dije, y es que el beso al altar simboliza un beso a Cristo. ¿Por qué el sacerdote besa al altar? Porque el altar es Cristo. Cristo es al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. ¿Por qué? Porque el sacerdote es aquel que ofrece el sacrificio. En este caso es Cristo que ofrece el sacrificio de su propia vida. Entonces Cristo es sacerdote. Pero también Cristo es víctima, porque Cristo está ofreciendo su propia vida. Cristo es el que está muriendo. Cristo es el cordero que entrega la vida. Entonces Cristo es el sacerdote porque es el que ofrece el sacrificio, pero Cristo es la víctima porque Él es el que está muriendo. Él es el que está ofreciendo la vida. Pero Cristo es el altar, porque el lugar donde está realizándose el sacrificio es su propio cuerpo.
Por lo tanto, Cristo es sacerdote, víctima y altar. Y por eso, como Cristo es el altar, su cuerpo es el lugar donde se realiza el sacrificio, su cuerpo es la superficie donde se realiza el sacrificio. Por eso el sacerdote besa al altar, porque está besando a Cristo. Cristo en la misa es al tiempo sacerdote, víctima y altar. Y todo lo que va a pasar ahí se hace en el nombre de la Trinidad. Esto es lo más profundo de la revelación de Dios, la existencia de la Trinidad, que Cristo es Dios Padre, que Dios es Dios Padre, que Dios es Dios Hijo y que Dios es Dios Espíritu Santo. Y por eso es una ofrenda agradable a Dios, porque a Dios Padre lo que le gusta es recibir esa ofrenda de Dios Hijo. Y por eso los deportistas también empiezan muchas veces sus partidos así, dándose la señal de la cruz. Ustedes han visto que hay muchos deportistas que empiezan antes de los partidos dándose la señal de la cruz. ¿Por qué? Porque es una manera de ofrecer a la Trinidad todo el sacrificio, todo lo que van a hacer. Y luego viene una frase importante. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, contestan los fieles. Esto es una frase arqueológica, esto es una frase antiquísima. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. ¿Qué significa y con tu espíritu? A lo mejor ustedes lo han dicho toda la vida y no saben qué significa y con tu espíritu. El pueblo contesta y con tu espíritu porque se está haciendo referencia al espíritu que recibió el sacerdote el día de la ordenación sacerdotal. Cuando el sacerdote abre las manos en gesto de universalidad, el Señor esté con ustedes. Cuando el sacerdote abre las manos y dice el Señor esté con ustedes, no se está refiriendo solamente a los presentes. No se está refiriendo aunque en la iglesia hayan 3 viejitas de 90 años solamente, el sacerdote no le está abriendo las manos a esas 3 viejitas. El Señor está abriendo las manos a toda la humanidad. Porque Cristo abrió las manos a toda la humanidad en la cruz. El gesto de estar en la cruz es un gesto de apertura. Entonces el sacerdote abre las manos porque se está dirigiendo a toda la humanidad. El sacerdote le desea a toda la humanidad que el Señor esté con ellos, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Entonces, los fieles dicen que también tu espíritu, el espíritu que recibiste el día de tu ordenación, esté aquí, el Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes y el Señor esté con el sacerdote, con el espíritu que recibiste el día de tu ordenación. Es un deseo. Es el pueblo fiel que pide la santificación de su sacerdote. El pueblo fiel está diciendo, Señor, te pedimos que el sacerdote sea santo. Te pedimos que el sacerdote sea una persona acorde al espíritu que recibió en su ordenación, el Espíritu Santo. Y luego viene el momento del acto de contrición, el acto penitencial. Y fijémonos en esto tan importante. El sacerdote dice, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, plural. La misa es un conjunto de misterios. En la misa estamos celebrando muchos misterios. Estamos celebrando todos los misterios de la vida de Cristo. Estamos celebrando a la Trinidad, pero estamos celebrando la encarnación, que Cristo se hizo hombre. Estamos celebrando la redención, que Cristo nos salvó. Estamos celebrando la cruz. Estamos celebrando la pasión. Estamos celebrando la resurrección. Estamos celebrando la ascensión. Estamos celebrando la glorificación de Cristo. Todo esto lo vamos a ver cuando estudiemos la plegaria eucarística, que es más adelante. Pero la misa es un conjunto de misterios. La encarnación, el misterio pascual, la cruz, la resurrección, la ascensión, la glorificación de Cristo. Todo eso es un conjunto de misterios. No es un solo misterio la misa, son muchos misterios. Por eso el sacerdote dice, para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Estamos celebrando un conjunto de misterios, como vamos a ir intentando ver a lo largo de estas sesiones, ¿no? Y en este momento está estipulado, y es muy importante que los sacerdotes lo hagamos, un momento de silencio. El sacerdote debe hacer silencio, eso está escrito en la rúbrica. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Ahí el sacerdote debe hacer silencio. ¿Para qué? Para que cada persona reflexione sobre sus propios pecados y pida perdón. Es un silencio penitencial. Y ahí cada uno pues, puede ver cómo poner su arrepentimiento. Por ejemplo, hay una persona que me contaba que
como ahí decimos, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Pues había una persona que me contaba que decía, yo interiormente cuando digo por mi culpa, en el primer por mi culpa pido perdón por mis pecados, interiormente. Luego, en el segundo, por mi culpa, pido perdón por los pecados de las personas de mi familia. Y cuando digo por mi gran culpa, pido perdón por los pecados de toda la humanidad. Qué bonito, ¿no? Cada uno de nosotros puede buscar ese tipo de estrategias creativas para aprovechar cada palabra de la misa, sacarle jugo a cada palabra de la misa. Entonces esta persona me decía, cuando digo por mi culpa, perdón por mis pecados. Por mi culpa, perdón por los pecados de mi familia. Por mi gran culpa, perdón por todos los pecados de la humanidad. Ese es el tipo de actitud que deberíamos intentar tener en la misa, de saber que estamos celebrando muchos misterios y que podemos poner en manos de Dios los pecados de toda la humanidad para que nos los perdone. Y por eso pedimos al Señor que purifique nuestros pecados, porque todo lo que vamos a celebrar requiere una purificación previa, ¿no? Así como las mamás pues lavan y bañan a los niños antes de las fiestas, antes de las ceremonias importantes, pues el Señor lava nuestra alma. En este momento se nos perdonan los pecados veniales. Cuando rezamos bien este acto de contrición, se nos perdonan los pecados veniales y por lo tanto el Señor nos está disponiendo para la comunión. Por eso empezamos la misa lavando el alma, para poder estar bien dispuestos para todos los misterios que vamos a celebrar dignamente después. Y después volvemos a pedir perdón. Acabamos de pedir perdón, pero luego lo volvemos a hacer. Decimos, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el Señor se apiade de nosotros. Hoy justamente estamos celebrando a Santa Faustina Kowalska, que es la santa que Dios utilizó para promover la devoción a la Divina Misericordia. Qué bueno que aprovechemos estos días, ya que estamos hablando de esto, pues para leer el diario de Santa Faustina. Ese es el libro que les recomiendo para el día de hoy. Ya les había dicho que en cada sesión voy a intentar recomendar un libro. Pues hoy, que estamos hablando de los actos penitenciales de la misa, les recomiendo el diario de Santa Faustina. Es un diario precioso en el cual está recogido todo lo que Jesús le dijo a Santa Faustina acerca de la Divina Misericordia. Y como las palabras deben ir acompañadas de las obras, lo acompañamos con golpes de pecho que reflejan nuestro arrepentimiento y pedimos perdón por todo, por nuestros pensamientos, palabras, obras y omisiones que no hayan ido de acuerdo con el amor de Dios. Es un gesto de humildad que es muy importante para poder acercarse al Calvario. Sin la humildad no podemos aprovechar toda la gracia de Dios de este momento. Luego viene un momento que no se reza siempre, se reza solamente en los domingos y solemnidades y fiestas, que se llama el Gloria. Y el Gloria es un momento precioso porque es un momento que nos evoca una noche santa, la noche de la Navidad, la noche del nacimiento de Jesús. El Gloria a Dios en el cielo es el canto de los ángeles, es lo que los ángeles están cantando siempre en el cielo, Gloria a Dios en el cielo. Pero se da el caso de que justo en la noche de Navidad Dios permitió que los hombres escucháramos el canto de los ángeles diciendo Gloria a Dios en el cielo, Gloria a Dios en el cielo. Entonces ese Gloria, ese canto, es como un alegre abrazo entre el cielo y la tierra, es como si el cielo y la tierra se abrazaran. Los ángeles bajan y asisten a la Santa Misa y cantan con nosotros Gloria a Dios en el cielo. Y esto se llama una doxología, que es una práctica judía de alabanza. El Gloria sería como la gran doxología, sería como la gran alabanza. Se le llama también el himno angélico, porque es el himno de los ángeles. Y este canto nos involucra a todos. Gloria a Dios en el cielo. Estamos diciendo las mismas palabras que dicen los ángeles. Qué bonito pensar en cada vez que decimos Gloria a Dios en el cielo, estamos diciendo lo que dijeron los ángeles el día de Navidad, ahí frente a la cuna de Jesús. Y nosotros podemos pensar en esa Navidad, en esa noche llena de amor, y darnos cuenta de que ese Gloria a Dios en el cielo es un abrazo entre el cielo y la tierra, es un abrazo entre los ángeles y nosotros que nos unimos para alabar a Dios. Y es muy importante porque en el Gloria decimos, hay mucha gente que lo dice mal, esta parte, porque hay mucha gente que dice, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Hay mucha gente que lo dice así y no es así, no es correcto. No es paz a los hombres que aman al Señor, es paz a los hombres que ama el Señor. Y entonces aquí hay una apertura muy grande, porque no es paz a los hombres que aman al Señor como si Dios solamente
le diera paz a los que lo aman, como si Dios funcionara simplemente por retribución. Entonces, los que me aman, a ellos les doy paz. No. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Y Dios a quien ama, a todos. La noche de la Navidad es una noche para toda la humanidad. La noche de la Navidad es la apertura máxima de Dios que se quiere dar a todas las personas. Entonces, paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Es importante corregirlo en caso de que ustedes también no tuvieran conciencia de esto. No se dice paz a los hombres que aman al Señor, sino paz a los hombres que ama al Señor, es decir, a todos. Dios ama a todos y a todos quiere dar su paz. En este momento tan bonito del alegre abrazo entre el cielo y la tierra, del Gloria. Última idea, les recuerdo que los que tengan preguntas las pueden ir dejando en el chat y las respondemos al terminar. Ya vamos a entrar a la última idea. Última idea, la oración colecta. La oración colecta es un resumen muy bien logrado. ¿Es un resumen muy bien logrado de qué? Es un resumen muy bien logrado del espíritu de la misa que se está celebrando. Se llama la oración colecta. Entonces termina el Gloria o termina el Señor ten piedad y el sacerdote dice oremos. Es una invitación a orar. Entonces uno dice, pero padre, ¿cómo así que oremos si ya venimos orando desde el principio? Este oremos es una oración que se utiliza varias veces en la misa y es como un llamado de atención, es como una alarma, ¿no? Como un llamado de atención para que estemos atentos, porque uno dice, bueno, pero ¿cómo así que oremos si es que estamos orando desde que empezó la misa? Sí, es verdad, pero hay momentos en los que necesitamos como un pequeño sacudón, un pequeño llamado de atención para reaccionar si estamos despistados. Entonces, este oremos es un llamado de atención para que no nos despistemos porque viene algo importante, viene la oración colecta. Y antes de rezarla, el sacerdote aquí también debería hacer un silencio, así como tiene que hacer un silencio antes del acto penitencial, también tiene que hacer un silencio antes de la oración colecta. ¿Por qué? Porque ese silencio es el momento en el cual, por eso se llama oración colecta, porque es un momento en el cual el sacerdote debe coleccionar, hacer una colecta de todas las intenciones de las personas que están presentes. Es el momento para que cada uno de nosotros piense por qué motivos, qué intenciones quiere poner en la Santa Misa y rezar. Por eso oremos. Entonces ahí cada uno debe orar y decir, bueno, Señor, te ofrezco esta Santa Misa por mi familia, por mis hijos, para que mis hijos hagan muy bien la confirmación, la primera comunión, etcétera, por esta persona que está enferma, por el Papa, por el obispo, por lo que yo quiera rezar. Oremos. Entonces el sacerdote hace una colecta en silencio de todas las intenciones, el sacerdote también pone su intención y luego reza la oración colecta, que es una oración muy importante que se dirige a toda la Trinidad. Y les voy a leer, por ejemplo, la oración colecta de hoy, la fiesta de Santa Faustina, para que veamos cómo esta oración colecciona muy bien el sentido de la misa, por eso se llama colecta, ¿no? Porque su idea es mostrar el sentido, resumir el espíritu de la Santa Misa de ese día. Entonces, por ejemplo, miremos la oración colecta de hoy. Oh Dios, que has escogido a Santa Faustina para proclamar al mundo las inmensas riquezas de tu misericordia infinita. Concédenos por su intercesión confiar como ella plenamente en tu bondad y cumplir con corazón generoso las obras de caridad cristiana. Qué resumen también logrado, ¿no? Resume perfectamente la vida de Santa Faustina. Faustina fue elegida para proclamar al mundo las inmensas riquezas de la infinita misericordia. Precioso resumen de la vida de una persona. Y luego le pedimos, concédenos a nosotros dos cosas. Confiar en tu bondad, como confiaba Santa Faustina, y cumplir, como cumplía Santa Faustina, las obras de caridad. Pedimos dos cosas hoy. Confianza en Dios y capacidad de vivir obras de caridad. Qué resumen tan bonito. Y termina con una invocación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, estamos dirigiéndonos a Dios Padre. Pero nos dirigimos a Dios Padre presentándole los méritos de su Hijo por la acción del Espíritu Santo. Pues una oración trinitaria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Entonces ahí vemos que nos estamos dirigiendo a Dios Padre. Pero estamos poniendo a Jesucristo como intercesor para que Dios Padre nos escuche, porque la persona a la que Dios Padre escucha con más gusto es a Jesucristo, el intercesor por excelencia, el mediador por excelencia, que es Dios con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces fijémonos, qué bonita oración, porque estamos resumiendo todo el espíritu de la misa del día y lo estamos haciendo por la intercesión de Jesucristo con la acción del Espíritu Santo. Entonces esa es la oración colecta
que sería muy bueno también que la conozcamos antes. También una manera de preparar muy bien la misa en ese silencio del que hablábamos antes es llegar a la misa habiendo ya leído la oración colecta para saber qué espíritu tiene la misa de ese día. Para eso pues podemos descargar alguna aplicación en el celular, por ejemplo, la oración colecta que acabo de leer, pues la acabo de leer de la aplicación que tengo yo en el celular que se llama Misal Romano, y ahí uno puede leer las oraciones antes, las lecturas también, aunque de las lecturas hablaremos en la próxima sesión, y de esa manera también pues llegar muy bien preparadito para la Santa Misa. Muy bien, con esto damos por terminada nuestra sesión y podemos pasar entonces a las preguntas. Si alguien tiene preguntas, las podemos dejar en el chat y yo paso a responderlas. De antemano, pues les agradezco mucho la atención. Espero que esta sesión les haya servido para tener alguna idea nueva sobre la misa, también para que ustedes puedan ponerla en práctica y transmitirla a los chicos. Y bueno, pues estoy pendiente entonces de sus preguntas, que las pueden dejar en el chat. Entonces, preguntan que en qué solemnidad se usa la casulla rosada. La casulla rosada no se utiliza propiamente en una solemnidad, sino que la casulla rosada se utiliza en dos momentos. Se utiliza en un domingo de Cuaresma, que se llama el domingo Gaudete, y en un domingo de Adviento que se llama el domingo Letare. Gaudete es alégrense y Letare es también alegría. Entonces, la casulla rosada es como un pequeño quiebre dentro de la Cuaresma y dentro del Adviento, porque tanto la Cuaresma como el Adviento son momentos como penitenciales, son momentos como más austeros. Entonces, la casulla rosada es como un pequeño rompimiento de cintura para que entendamos que tanto la Cuaresma como el Adviento tienen una finalidad de alegría. La Cuaresma tiene la finalidad de prepararnos para la alegría de la resurrección y el Adviento tiene la preparación para la alegría de la Navidad. Entonces, esa es la idea de la casulla rosada. No olvidar que en esos momentos penitenciales el objetivo final también es la alegría. ¿Alguien más tiene preguntas? Damos un par de minuticos más por si alguien tiene preguntas. Y si no, pues vamos ya dando por terminada la sesión. Mientras alguien escribe preguntas, si las hay, si no las hay, pues no pasa nada. Les aprovecho para recordarles que estas sesiones quedan grabadas en el canal de YouTube, Capellanía de los Cerros, y también para recordarles que la próxima sesión va a ser el 19 de septiembre. 19 de septiembre, que es después de la semana de receso. La próxima semana no tendremos clase porque hay semana de receso. Algunas familias estarán fuera de la ciudad. Entonces volveremos el 19 de octubre. 19 de octubre, martes 19 de octubre será la siguiente sesión. Sí, gracias por la corrección, efectivamente, porque en el correo electrónico que les mandé puse septiembre. 19 de octubre, martes 19 de octubre. Y las demás sesiones se las iré comunicando una por una porque hay algunos martes en que yo estoy fuera de Bogotá. Entonces, para poderme organizar bien y todo esto, no les digo desde ya todas las sesiones, sino que iremos una por una. Iremos una por una porque algunos martes yo estoy fuera de Bogotá. Pero que sepan que por ahora la próxima es martes 19 de octubre, es decir, dentro de 15 días si Dios quiere. Muy bien, veo que no hay más preguntas, entonces les agradezco mucho la atención. Gracias por su participación, gracias por su atención. Y bueno, pues ojalá nos sigamos ayudando entre todos para la preparación de la confirmación y de la primera comunión. Y también si pueden animar a otras familias a participar de estas sesiones, sería muy chévere para que más gente se beneficie de este deseo que tenemos todos de amar más la Santa Misa. Les mando mi bendición, les deseo muy buena noche y les agradezco la atención. Que Dios los bendiga.